vamos a seguir analizando lo ocurrido ayer. Yo les decía, principalmente lo hemos hecho en el oficialismo, pero veamos también qué pasó en la oposición, en particular en Chile Vamos y en la UDI. Tenemos ya comunicación con el senador y presidente de este partido, Javier Macaya. Senador, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Viviana esta vez, estoy reemplazando a Matilde, pero... Viviana, perdón. No, está bien, no hay problema, Perdón, está bien, está bien. Sí. Bien, no la veo. Matilde va a estar en el Prime, así que pasamos de inmediato el aviso. Senador, quería preguntarle porque ahora en este momento hay una reunión para ir un poco a lo más reciente entre las Express con los senadores del oficialismo. Y ahí se está analizando la posibilidad de reponer la idea del proyecto acotado del gobierno. Sabemos que hay una dificultad en torno a los 2/3, a los apoyos políticos, pero su posición, ¿cómo lo ve desde la oposición particularmente? Yo creo que es una mala idea. Lo hemos socializado y conversado con parlamentarios del propio oficialismo hoy día, por lo menos recién. Tuvimos una conversación con algunos senadores del actual oficialismo y yo creo que uno tiene que avanzar en otro camino, en el camino de la reforma de pensiones. Ese es un camino que en legislaciones comparadas incluye la posibilidad de institucionalizar los retiros, ocurre en una legislación comparada como es el caso de la australiana. Hay una oportunidad que tiene que tomar el gobierno hoy día, aprender de los errores, aprender de las enseñanzas que han dejado esta jornada, donde yo discrepo de la lógica de ganadores y perdedores. O sea, creo que acá el gobierno tiene que aprovechar esta oportunidad para darle un impulso legislativo a un proyecto que lleva demasiados años ya con un consenso unánime de que hay que aumentar la cotización. Hay un proyecto de la presidenta Bachelet, hay un proyecto del presidente Piñera. Seamos capaces de cerrar y centrarnos en ese tema, porque si seguimos con la lógica de los retiros, yo creo que al final del día le generamos expectativas a la ciudadanía que no somos capaces de cumplir, que el gobierno, con estas vueltas de carnero que fueron evidentes, yo no tengo que ser yo el que descubra que la posición que tenía el presidente Boric, la ministra vocera de gobierno, el propio ministro Jackson respecto de los retiros hoy día es diferente. De los propios parlamentarios de la coalición de gobierno, del Partido Comunista, del Frente Amplio, tienen posiciones diferentes a las que sostenían cuando eran oposición. Por eso pongámonos de acuerdo en lo que es, a nuestro juicio, lo más importante, que es llegar a un acuerdo en pensiones. Ya, entonces, desde su posición, y no sé si esto se extrapola a su partido, no hay ninguna posibilidad de analizar este proyecto acotado, ni el del Ejecutivo, porque escuchábamos también alguna intención de parlamentarios, sobre todo de la democracia cristiana, de buscar una alternativa distinta, pero que iría en la misma línea, que siempre tiene que ver con retiros de los fondos de pensiones. Es que ¿sabes lo que pasa, Viviana? Si uno quiere conversar de este tema en particular, tiene que hacerlo en el marco de una reforma de pensiones. Legislaciones comparadas te permiten tener esta discusión o esto institucionalizado, ya sea con aumento de la de jubilación si tú retiras fondos, o si lo haces para la primera vivienda, o si lo haces para el pago de ciertas deudas, o en caso de enfermedad terminal. Son cosas que sí se pueden conversar y regular, pero no estar haciéndolo bajo la lógica del permanente gallito que se ha dado en el Parlamento con el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto retiro, que al final la gente hoy día, ni siquiera por la coyuntura sanitaria, las cuarentenas, quiere retirar su plata. La gente estaba pensando en retirar su plata por el temor a que se la robaran. Y yo creo que de las cosas positivas que pasaron en estas últimas 48 horas es que el proyecto presentó un proyecto para declarar inexpropiable las cuentas de capitalización individual y los fondos de pensiones de los trabajadores, porque eso obviamente es una garantía, al menos en la actual Constitución, de que van a estar protegidos los fondos de los trabajadores. Es importante que se legisle sobre esto. Ahora, Viviana, lo que sí te puedo decir, hay un par de aspectos que sí tienen que ver con el proyecto alternativo del gobierno, que hablan de pago de pensiones de alimentos fundamentalmente, que para nosotros es algo que podríamos eventualmente llegar a conversar, y la bancada de senadores de la UDI lo va a impulsar. Esos son temas que están en la carpeta nuestra, porque creemos que acá hay una injusticia tremenda que viven miles de mujeres que son personas que no reciben el pago de las pensiones de alimentos de los padres de sus hijos, y eso es un tema que para nosotros podría ser importante, pero conversar de un nuevo proyecto de retiro en el Senado, nosotros cerramos definitivamente la puerta y tenemos una fuerza importante en el Senado como para hacer valer eso, porque además creo que es de nuevo jugar con las expectativas de la ciudadanía. Ya, pero usted nos entrega acá algo interesante, que es que se allanan, por ejemplo, en el caso de los pagos de pensiones. Y ahí, de alguna manera, hasta el propio ministro Marcel había dicho que esto se pudiese ampliar no solo a un retiro, a un 10%, sino a algo más permanente. ¿Qué se ha sociabilizado por parte de ustedes y si solamente estaría acotado aquello en relación a los fondos de pensiones? Estamos hablando de eso, ¿no?
Mira, yo trato de no filtrar muchas conversaciones informales con el gobierno, pero yo te puedo transmitir dos cosas que sí nos ha transmitido el gobierno en las últimas 24 horas, que ellos no van a insistir con proyectos de retiro en el Senado. O sea, lo transmitieron así. Si están hoy día en una reunión con sus parlamentarios, si están en una reunión distinta con sus parlamentarios hoy día, por lo menos es algo que con nosotros no ha sido socializado. Pero nosotros sí tenemos disposición, porque tenemos empatía con un drama que viven miles de mujeres en nuestro país, que no son capaces, que no han podido recibir el pago de la pensión de alimentos. O sea, y ese es un tema que evidentemente de las pocas cosas razonables que contenía el proyecto de retiro acotado del gobierno tenía que ver con el pago de las pensiones de alimentos. Pero seguir jugando con las expectativas de la gente, seguir jugando también con algo que tiene un impacto directo en el costo de la vida de los chilenos, en el aumento de los precios, en la inflación, a nuestro juicio no es razonable, no es serio, si no somos capaces de sentarnos a conversar sobre una reforma de pensiones que además las bases para hacerlo, Viviana, están. Hay un proyecto de la presidenta Bachelet, hay un proyecto del presidente Piñera y el presidente Boric hoy día tiene la oportunidad de pasar a la historia, si quiere, como la persona que finalmente logra un consenso en esta materia. Yo creo que las fuerzas parlamentarias, no para maximalismo, no para tener un sistema puramente solidario o para tener un sistema puramente de capitalización, sino para tener un sistema mixto que fortalezca los pilares solidarios, que fortalezca el pilar de capitalización individual, pero el gobierno tiene esa pelota. Yo espero que aprenda la enseñanza de que tiene que conversar más y que no se tienen que cometer los errores que se cometieron en estas últimas 48 horas respecto a este tema. Senador, pero cuando usted dice que al menos la conversación que tuvieron como UDI con el gobierno, les planteó que no estaba la idea de reponer, ¿eso fue parte un poco de la negociación en torno a declarar inexpropiables los fondos de pensiones? O sea, ¿fue parte de eso? No, eso fue después del rechazo. Ya, fue después del rechazo. Después del rechazo del proyecto anoche. Sí, fue después del rechazo anoche. En el marco de la negociación, y yo lo quiero decir también abiertamente, para nosotros es un hito muy importante. Yo quiero valorarlo del gobierno. Acá, en la política generalmente somos muy dados a pegarnos coscachos y estar habitualmente peleando. Yo creo que si yo puedo valorar algo también de las últimas horas es que el gobierno presentó este proyecto. Ahora, no basta con presentar este proyecto, hay que tramitarlo, hay que comprometerse con que obtengan los votos en el Parlamento para que los chilenos sepan que no se les van a robar sus fondos de pensiones. Y no solamente eso, sino que también aquí el gobierno tiene un poder específico político en la Convención Constituyente para que en la Convención esto también se convierta en una realidad. No se saca nada con tener una declaración acá de que en la actual Constitución, que sabemos que se está modificando, está esta declaración de inexpropiabilidad, pero en la futura Constitución que se está escribiendo ahí en la Convención no viene esta declaración y al contrario, se rechazan cada una de las normas que tratan de consagrar el principio de derecho de propiedad de los chilenos sobre sus fondos de pensiones. Sí, senador, y eso que tiene relación con el aspecto de lo que pueda ocurrir con la convención, porque cuando ya se planteó la idea de que se presentara el proyecto, que declarara inexpropiable, que estuvo parte de, obviamente, ahí las tratativas que fueron con la oposición en particular, ¿ustedes le plantearon el punto de la convención y el gobierno se allanó, manifestó una opinión en torno a ese aspecto en particular? El gobierno dice públicamente que no intervienen, que no tienen mayor injerencia en las decisiones de la convención. Yo creo que es de conocimiento público. Yo discrepo de esa afirmación de que el gobierno sí tiene fuerza política importante a nivel de constituyentes, de convencionales que son afines al actual gobierno, que una vez que se disuelva la convención porque termina su tarea, es muy probable que muchos de ellos se integren a labores del futuro del actual gobierno. O sea, creo que el gobierno sí tiene una herramienta para lograr que cosas absolutamente irracionales, que atentan contra el sentido común de los chilenos, que tienen que ver con el derecho de propiedad de los fondos de pensiones, que tienen que ver con la libertad de elegir, con el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y un largo etcétera de cosas que están ocurriendo en la convención. Yo creo que el presidente Boric y el gobierno sí tienen la capacidad de moderarlo y tienen que ocupar esa capacidad. Una cosa es hablar de efectivamente la injerencia o más bien pensando en los conglomerados políticos en que puedan marcar una posición en temas de esta índole, pero esto fue parte de la negociación. En el fondo la UDI le dijo al gobierno, nosotros no solamente nos quedamos en el plano de lo legislativo, de lo que corresponde a la actual constitución que nos rige, sino también les pedimos que esto sea visto en la convención y que sus constituyentes por lo menos estén en esa misma línea. Yo quiero ser súper nítido respecto al acuerdo o la conversación que nosotros tuvimos con el gobierno. Nosotros comprometimos que nosotros no íbamos a apoyar una mala política pública como el retiro de fondos de pensiones. No comprometimos nuestros votos, y esto también quiero ser nítido, en apoyo al proyecto de retiro alternativo del gobierno. No lo hicimos, y de hecho esa también es parte de la consecuencia y la razón al quinto retiro, en el fondo fue eso.
A la moción parlamentaria, exactamente. No así al proyecto del gobierno. Nosotros cumplimos nuestra palabra, el gobierno cumplió también su palabra presentando esta moción, este proyecto respecto a la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, pero el gobierno obviamente también acá tiene que asumir que no basta con la presentación del proyecto, sino que hay que tramitarlo y tratar de buscar su aprobación. Ya, ¿y qué le dijeron con respecto a la convención? Bueno, es noticia en desarrollo, pues, querida Viviana. Si imagínate hoy día, yo me imagino que ustedes están haciendo cobertura de lo que está ocurriendo hoy día en la convención y hay normas que ya ni siquiera van en la lógica de los fondos de pensiones, que tienen que ver con el resguardo del derecho a la salud, lo que significa la posibilidad de elegir un prestador determinado en salud privada, normas que tienen que ver con el derecho de agua. O sea, hoy día la convención está terminando de escribir ya sus últimas líneas y nos parece, senador, que el gobierno sí tiene un rol que jugar ahí. En lo que se refiere a la posibilidad de declarar... No es parte de la conversación que tuvimos, pero nosotros sí se lo planteamos y emplazamos públicamente al gobierno a que sí cumpla este rol, porque tiene la posibilidad de hacerlo y todavía tiene posibilidad de enmendar de alguna manera las cosas que están ocurriendo en la convención. Ya, y ahí no se estableció ningún compromiso. ¿Cómo recibe ese mensaje que ustedes le traspasaron al gobierno? No, pero yo, fíjate que, Viviana, creo que es la opinión pública, es la ciudadanía la que tiene que hacer esta exigencia. Si acá la lógica de gallitos políticos de la oposición y el gobierno, yo creo que es la ciudadanía la que tiene que hacer, en fondo, poner en el tapete de que con los fondos de pensiones de los chilenos no se puede jugar. Hay 60.000 firmas que respaldaron la iniciativa Con mi plata no, bueno, y fue rechazada de un plumazo por parte de los convencionales. Nosotros creemos que hay un espacio que es mucho más ciudadano que político, que tiene que ver con las distintas causas que se están levantando y las distintas preocupaciones que tiene la sociedad hoy día respecto a los temas que se debaten en la convención, que no pasan tanto por lo que ocurre en este edificio acá en Valparaíso, Viviana. Pasa mucho más y no van en la lógica izquierda-derecha o gobierno-oposición, va en la lógica autoritarismo-democracia. Yo converso con muchas personas que son de izquierda, que votaron por el presidente Boric. A lo mejor si la elección fuera mañana, volverían a votar por el presidente Boric, volverían a votar porque son afines o ideológicamente más cercanos a la izquierda, pero cuando se trata de un texto refundacional, cuando se trata de una mirada que pretende escribir de nuevo Chile, como que se la piensan bastante más. Y yo creo que eso es lo que se va a jugar en los próximos meses respecto a la mirada de la convención. Ok, senador, le agradecemos también el tiempo y la posibilidad de seguir analizando algunos temas que quedaron ahí abiertos en torno a la discusión de los retiros de los fondos de pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, que tengan buen día. Me saluda Matilde más tarde entonces. Eso, sí, ahí la ve en el Prime.